Hola, buenas noches. Mi nombre es Andrea Isabel Bautista Alvarado. Estoy cursando tercer semestre en la escuela normal y en este video hablaré sobre algunos pedagogos importantes de México. En primer lugar, hablaré sobre el pedagogo Valentín Gómez Farías, el cual nació el 14 de febrero de 1781 y murió el 5 de julio de 1858. Él nació aquí en México, en el estado de Guadalajara. Sus padres son españoles, pero él nació aquí en México. Sus padres lo educaron a él en escuelas privadas y a la edad de los 18 años él se salió de su casa a estudiar el bachillerato y a estudiar la universidad y la carrera que él quería, que era medicina en la Ciudad de México. En el año de 1833, el señor Antonio López de Santa Anna tomó la presidencia de México y él como vicepresidente. El señor Antonio López pidió un tiempo para retirarse, entonces Valentín tomó la presidencia. En ese lapso de tiempo, él gobernó México y propuso leyes y decretos para los ciudadanos. Él propuso 5 decretos. El primero era la libertad de pensamiento y expresión, ya que en el pasado los mexicanos eran sumisos y nos teníamos que acatar a las leyes de una sociedad superior a la de nosotros. El segundo era la prohibición del clero y el ejército. En este punto, el autor o el pedagogo en este caso intentaba que los mexicanos tuviéramos la elección de elegir qué queríamos estudiar y qué queríamos ser, no simplemente formar parte del ejército para beneficio del gobierno. El tercer punto o la tercera ley y decreto era la clausuración de escuelas privadas, las cuales aún seguían fomentando un México sumiso y no querían que las personas estudiaran y tuvieran derecho a expresarse y a decidir qué es lo que querían ser y la realidad de lo que estaba sucediendo en México. Otra de las leyes que fomentó en este lapso de tiempo donde Valentín fue presidente fue la construcción de escuelas nocturnas, las cuales favorecían mucho a los mexicanos que querían superarse en aquel entonces, ya que toda persona que quería estudiar pues tenía que trabajar. Entonces a los mexicanos les favoreció mucho esta ley. La última ley que él propuso era la separación de la iglesia con la educación, ya que la iglesia tenía gran poder en aquel entonces sobre los grupos sociales y hacían lo que la iglesia decía. Cabe mencionar que Valentín Gómez Farías no era pedagogo, pero se le consideró pedagogo, ya que se inclinó más a la pedagogía y a la docencia y defendió los derechos de la educación. El segundo pedagogo del que les voy a hablar se llama Carlos Arturo Carrillo Gastaldi. Fue otro pedagogo mexicano del siglo XIX. Él nació en Veracruz el 27 de julio de 1855 y murió en la Ciudad de México el 3 de marzo de 1893. Fue un abogado y fue maestro. Fundó la Sociedad Mexicana de Estados Unidos y su ley que él defendió fue la defensa sobre la igualdad entre hombres y mujeres que ejercían la docencia, ya que se les daba prioridad a los hombres y no a las mujeres. Impulsó el crecimiento de escuelas públicas, ya que en aquel entonces pues las privadas eran superiores a las públicas, se cobraba una cuota por la educación y a muy pocos alcanzaban la educación. Entonces él peleó las escuelas públicas, que se supone que era una población laica y tenía que ser una educación gratuita. Él terminó ejerciendo un puesto de director en una primaria. Y el último pedagogo del que les voy a hablar es Melchor Ocampo. Él nació en Michoacán en el año de 1814 y murió en Tepexi del Río en 1861. Este pedagogo trabajó directamente con Benito Juárez y participó en la elaboración
totalmente de las leyes de la Reforma enfocadas en la educación. Estas reformas se dieron desde el año de 1851 a 1863 eh, y él defendía. Las reformas iban enfocadas a la educación, pero a la separación, enfocados totalmente en la separación de la Iglesia y del Estado. Cabe mencionar que todos estos pedagogos tienen algo en común. Todos estuvieron presentes y de acuerdo en la independencia de México, el cual este movimiento trajo como consecuencia mejorías para los ciudadanos, trajeron libertad y sobre todo defendieron la educación de los mexicanos con la elaboración de leyes y decretos para una educación gratuita, laica y democrática. Cabe mencionar que existen muchos pedagogos los cuales participaron en el movimiento de educación de México y en los cuales estuvieron en conjunto y al tanto de la evolución sobre la educación desde el siglo XIX y XVIII, que solo tomé tres de los más importantes para poder exponer el punto de vista de cada uno y saber eh, qué defendió cada uno y algunos datos importantes. Agradezco toda su atención y es todo por mi parte. Muchísimas gracias y buenas noches.